Bueno, jóvenes, tengan todos buenas tardes. Seguimos y continuamos con las clases por videoconferencia. Ahora siempre es 18 de marzo del año 2021 y ahora vamos a ver lo que es la jornada de la clase número 6 por video, la clase número 5. Vamos a hablar ahora la continuación de lo que es la electricidad. Hemos tenido 3 jornadas de electricidad. La primera fue electricidad estática, la segunda fue electricidad dinámica, o sea, la corriente eléctrica, y la tercera, pues, han sido los circuitos de corriente eléctrica. Por ahí, pues, hemos finalizado, digamos, lo que es la electricidad en sí, y ahora, pues, vamos a continuar con lo que es ya lo que está como muy relacionado entre sí, que es el magnetismo, ¿verdad? El magnetismo de los cuerpos, y dentro de la física pues se consideraba o se consideró siempre que el magnetismo era una herramienta completamente aislada de lo que era la electricidad, pero ya vamos a irnos dando cuenta poco a poco que eso era antes, que luego de unas cuantas investigaciones se pudo determinar que prácticamente son ciencias relacionadas completamente, ciencias hermanas, que al final pues pueden significar una relación muy estrecha entre lo que es la electricidad y el magnetismo. Vamos a empezar por compartir lo que es la pantalla de la clase del día de hoy, ¿verdad? Que sería la jornada número 6. Vale, vamos a iniciar. Ya tengo acá la, la clase que habla pues directamente de el magnetismo. Bueno, la primera parte de las fases que vamos a trabajar el día de ahora tiene que ver directamente con la física. Casi cuando que empecemos a ir ya presencialmente y los que se puedan quedar virtualmente, vamos a entrar ya a lo que es siempre la física. Ya vamos a ver lo que son las ondas, quizás ya presencial, ondas, tipos de ondas, sonido, reflexión de la luz, que sería la otra unidad, y pues después vamos a seguir con lo que es la química, ¿ves? Ya presencial, los que estén presencial, y virtual, pues los que siempre se mantengan en este caso así. Seguimos con la física, ahora vamos con el campo magnético, ya eso es parte de la unidad número 4, y pues el tema es campo magnético y fuerzas magnéticas. El magnetismo como tal, vea, tiene una historia de hace miles de años. En ese lugar llamado Magnesia, vea, se encontraron algunas rocas que entre ellas podían existir una atracción. Al principio, este tipo de hallazgo, digámoslo así, de parte de las personas fue un tanto como sorprendente y un tanto preocupante, digámoslo así, o fascinante, depende de la persona que lo viera. Tanto así que la gente atribuía el que una piedra tuviera una capacidad de atraer a otra, lo atribuía desde los dioses hasta magia negra o brujería, ¿verdad? Después, obviamente, se descubrió que prácticamente eso no era para nada una magia de un chamán o algo por el estilo, sino que más bien era algo que ya existía y que fue el inicio de lo que se iba a dar prácticamente como historia. Si en la electricidad hablamos del ámbar y que ámbar es electrón y de ahí viene electricidad, ahora vamos a hablar de un lugar llamado Magnesia. Ese lugar llamado Magnesia era el que tenía, digámoslo así, que piedras imán o imanes naturales. A partir de ese lugar que se llama Magnesia, se le llamó a la piedra al final magnetita, y pues prácticamente la ciencia física llamada magnetismo pues proviene de la palabra del lugar que era magnesia y de la piedra que era magnetita. Eh, a esos a esas rocas pues se les llamó imanes o magnetos prácticamente.
Vea, en el siglo, eso fue hace bastante tiempo en la historia establecía prácticamente ese tipo de condición. Sin embargo, hasta el siglo XIX fue que se descubrió la relación entre el magnetismo y la electricidad. Por años y por años se consideró prácticamente que la electricidad era prácticamente una cosa y que el magnetismo pues era otra cosa muy, muy separadas o muy, muy diferentes. Sin embargo, pues al final se establece que están relacionadas entre sí. Probablemente en la siguiente clase se vea más acerca de lo que se llevó a cabo para lo que es este tipo de situación. ¿Vea? Entonces dice, se hizo un descubrimiento crucial. Fue un descubrimiento crucial, pero a la vez un descubrimiento un tanto sin querer, ¿vea? Se da ese experimento y queda en la historia como el descubridor este científico. ¿Vea? Se hizo un descubrimiento crucial. Las corrientes eléctricas producen efectos magnéticos, hoy llamados campos magnéticos, al igual que los imanes. Gran variedad de aparatos prácticos dependen del magnetismo, desde las brújulas, motores, altavoces y memorias hasta generadores eléctricos. Se creía en el primer inicio, en el pasado, de que los únicos que generaban magnetismo eran las piedras imanes, las piedras naturales llamadas magnetitas. Sin embargo, tiempo después, en ese siglo, se descubre prácticamente que la electricidad también era capaz de generar magnetismo sobre los objetos, sobre otros objetos prácticamente. Prácticamente se va a hablar sobre la relación entre la corriente eléctrica con los campos magnéticos. Vamos a hablar del campo magnético. Todos hemos observado cómo un imán atrae clips, clavos u otros objetos de hierro. Cualquier imán, ya sea con forma de barra, herradura u otra forma, tiene dos extremos o caras llamadas polos, polo norte y polo sur, ¿verdad? Donde el efecto magnético es más fuerte. Si un imán de barra es suspendido de un hilo delgado, se observa que uno de sus polos siempre apuntará hacia el norte. No se sabe con certeza cuándo se descubrió este hecho, pero es el principio de la brújula. Si usted agarra un imán y lo cuelga de un hilo, siempre prácticamente va a agarrar uno de los polos, se va a ir prácticamente al polo norte y el otro va a apuntar pues obviamente a lo que es el polo sur. Entonces, el polo norte del imán, pues prácticamente hacia ese punto se va a dirigir una punta eh, del imán y pues se da por atracción. Quiere decir de que si el imán apunta hacia el polo norte, la punta de ese imán prácticamente sería el polo sur magnético. Y si el otro imán apunta hacia el polo sur de la Tierra, la punta de ese imán está apuntando o es prácticamente el polo norte magnético, por eso mismo de las atracciones y repulsiones. La brújula prácticamente es una aguja imán que prácticamente está suspendida en un recipiente o en un lugar donde la brújula pues prácticamente carece de fricción y se mueve completamente con base al campo magnético de la Tierra. Recordarles que la Tierra se comporta como un enorme imán, ¿verdad? Teniendo algo que se llama campo magnético y su campo magnético pues se llama magnetosfera, que es una capa como la atmósfera y la biosfera que están alrededor de la Tierra y pues cumplen una función, en este caso, protegernos del viento solar y de las partículas ionizadas provenientes del Sol. Una aguja de brújula es simplemente un imán de barra que está sostenido en su centro de gravedad de manera que pueda girar con facilidad. O sea, no tiene fricción. El polo de un imán suspendido libremente, el cual apunta hacia el polo norte geográfico, se llama polo norte del imán. El otro polo que apunta hacia el sur se llama polo sur. Eso es en un principio, pero si uno hace un estudio exhaustivo o excesivo de este hecho o de este fenómeno, nos vamos a dar cuenta que prácticamente es lo contrario, que el polo norte del imán
apunta hacia el polo sur de la Tierra y el polo sur del imán apunta hacia el polo norte de la Tierra. Eso nos indica que existe una repulsión al final de la Tierra con respecto a los imanes. Un hecho conocido es que cuando se acercan dos imanes entre sí, cada uno ejerce fuerza sobre otra. Eso se va a llamar fuerza magnética, cosa que anteriormente le llamábamos fuerza eléctrica, la cual puede ser de atracción o de repulsión y que se manifiesta aún si los imanes no tienen contacto directo. Cuando acercamos los polos del norte de dos imanes, la fuerza de ellas es de repulsión. De la misma manera, si acercamos dos polos sur, pero si acercamos un polo norte y un polo sur, pues se convierte en lo que es una atracción. Mencionarles, jóvenes, que los mismos conceptos que se hablan de electricidad, pues se hablan prácticamente magnetismo. ¿Qué quiere decir? Ahí habían dos cargas iguales, las cargas iguales se repelen, las cargas distintas se atraen. Acá no son cargas, sino que son polos, y hablamos de que dos polos iguales se atraen y que dos polos distintos pues se repelen. En este caso hablamos de un polo norte y de un polo sur, y aquí pues aparece la imagen donde vemos que en el primer par de imanes, los dos de arriba, estamos poniendo frente a frente dos polos norte, que son los rojos. Eso quiere decir de que entre ellos va a existir una repulsión. De la misma manera, si ponemos dos polos sur, también va a existir lo que es una repulsión. Si existe prácticamente un polo norte y un polo sur, pues entre ellos aparece prácticamente una atracción. Las cargas eléctricas que vimos en los temas anteriores, pues teníamos fenómenos que nos indicaban de que eso era así, como por ejemplo cuando usted se planchaba el pelo, cuando usted iba a comprar plástico negro, carpeta, y lo estiraban y el pelo lo andaba suelto las niñas y se le movía hacia ahí, o cuando usted apila o desapila sillas, siente en los vellos esa atracción. Eh, Sin embargo, no es tan tangible como poder ver ese mismo fenómeno, pero ahora con imanes. Los imanes incluso nos sirven como juegos, juguetes, y podemos hasta estar jugando de que usted pone una punta, digamos, con otra punta, y ellos no quieren estar prácticamente juntos, sino que existe una repulsión. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que el imán o los dos imanes están acercándose por uno de sus dos polos iguales. O sea, ya sea que estén acercándose dos polos norte o ya sea que se estén acercando dos polos sur. O sea, lo vivimos, lo sentimos eso. Si agarramos el imán y los tiramos, automáticamente por efecto de la fuerza magnética que existe, porque hay algo que se llama campo magnético, los imanes automáticamente quedan atraídos o pegados entre ellos a partir de un polo norte y de un polo sur, en ese caso. Entonces es como algo que podemos vivir o sentir muchísimo más las propiedades en cada uno de ellos. Estos resultados nos recuerdan a las fuerzas entre cargas eléctricas. Polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen, pero no debemos confundir los polos magnéticos con las cargas eléctricas porque son muy diferentes. Pues un imán siempre tendrá dos polos y nunca se encontrará uno sin el otro. ¿Qué quiere decir con eso? Si usted agarra un imán, por ejemplo, uno de estos que están aquí arriba, y lo parte en dos, digamos, parte en su mente la parte roja y la parte blanca, usted creería, y eso no es así, de que va a poder separar el polo norte, que sería lo rojo, del polo sur, que sería lo blanco. Pues no, señores. Usted parte un imán en dos y cada imán se convierte en dos nuevos imanes. O sea que cada parte de lo partido, digamos así, va a tener automáticamente su polo norte y su polo sur, y su polo norte y su polo sur, cada uno de ellos. La respuesta de esa pregunta o de esa explicación, pues es uno de los grandes fenómenos incógnitos que hay en la vida. Hasta estos días no se sabe por qué ese momento se da de esa manera. Y a ese fenómeno se le llama la inseparabilidad de los polos. O sea, estamos hablando de que nunca vamos a poder encontrar un polo norte aislado de un polo sur, cosa que en las cargas eléctricas
Sí, vea, usted sabe de que tiene un polo, no, un polo positivo y un polo negativo y están completamente aislados, pero no es así cuando hablamos del polo norte y el polo sur de un imán. Entonces, por ahí como que habría que tomar en cuenta esa condición. El campo magnético producido por una corriente eléctrica. Pues hablando un poco de lo que es el campo magnético, le decía, si en electricidad hay carga positiva y carga negativa, en magnetismo hay polo norte y el polo sur. Si en electricidad hay campo eléctrico, en magnetismo hay campo magnético. Si en electricidad hay fuerza eléctrica, en magnetismo también hay fuerza magnética. Y entonces vamos a estar hablando de que prácticamente existen los mismos fenómenos, solamente que uno es para la electricidad y el otro es para lo que es el magnetismo. Y al final se llega a este punto. Por lo general era muy complicado estudiar los campos magnéticos con imanes. Incluso hoy en día esas prácticas son poco comunes. No se ocupan mayormente para estos fenómenos. Pero en el siglo XVIII, muchos científicos trataron de encontrar un vínculo entre la electricidad y el magnetismo, pero eso lo pudo demostrar prácticamente Hans Christian Ørsted, quien descubrió que cuando se colocaba una brújula cerca de un alambre, la aguja se desviaba cuando los extremos del alambre se conectaban a las terminales de una batería, de manera que este conduzca a una corriente eléctrica. Como ya hemos hablado anteriormente, la aguja de una brújula se desvía ante la presencia o la existencia de campos magnéticos. Según la historia, se dice de que Hans Christian Ørsted era un profesor, un catedrático de universidad y estaba en una clase de electricidad con sus estudiantes, pero no se sabe, porque nadie lo dice, no se tiene información al respecto, que qué hacían unos imanes cerca, en ese caso, de lo que eran los experimentos que ellos estaban realizando. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo no se sabía que estaban relacionados, obviamente no iban a llevar algo que fuera así como algo que no me fuese a servir. Sin embargo, cuando los alumnos y el propio Christian Ørsted hicieron pasar a través de alambres corriente eléctrica, observaron que las brújulas, que ya dijimos que son imanes suspendidos en un lugar sin fricción, las brújulas se orientaron hacia lo que era la corriente eléctrica. Entonces, sin querer, habrían descubierto prácticamente uno de los mayores hallazgos a través de la historia. Encontrar prácticamente la relación entre lo que es la electricidad y el magnetismo. Cuando se coloca la aguja de una brújula cerca de una sección recta de un alambre que conduce corriente, experimenta una fuerza, lo cual hace que la aguja se alinee de campo magnético, producidas por una corriente en un alambre recto, si ven la figura 2. Así que las líneas de campo magnético producidas por una corriente en un alambre recto tienen la forma de círculos concéntricos o centrados de adentro hacia afuera. O sea que al final, si vemos las imágenes que aquí aparecen, este es un alambre, lo gris, este que estoy moviendo aquí con el cursor, y a través de ese alambre está pasando lo que es una corriente eléctrica. Y a través de esa corriente eléctrica, ustedes ven que lo azul prácticamente es un campo magnético. Miren, con el alambre hacia arriba y el campo magnético girando en esa dirección. ¿Cómo lo podemos comprobar así experimentalmente? Si pudiésemos, agarramos un papel, le ponemos limadura de hierro al papel, le hacemos un hoyito al centro y ahí pudiéramos pasar un alambre. Y a ese alambre le ponemos electricidad. Y se vería que las limaduras de hierro hacen círculos. En esos círculos, pues se pueden interpretar que serían los círculos del campo magnético. Vean cómo en este caso la imagen 2, cuando hay un alambre con corriente hacia arriba, el campo magnético genera círculos concéntricos y las agujas del imán que están aquí a los extremos están alineadas tangente al alambre.
O sea, pasan como paralelo a ese pedacito de alambre que pasa frente a ellos. Esa es la forma en que la aguja del imán, que es la brújula, se está poniendo. Ahí puede quedar la brújula desorientada de cualquier forma, o sea, movida la aguja en la forma que se requiera, pero nomás se le pasa la corriente eléctrica a través de ese conductor y las brújulas, como por arte de magia, ellas quedan, pues prácticamente se mueven o se acomodan a que queden con respecto al campo magnético paralelas a ella o tangente a ellas. En ese caso. Entonces podríamos decir que una fuerza magnética que ejercida por la existencia de un campo magnético va a generar corriente eléctrica y viceversa. Ya vimos que una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán. ¿Cómo sucede con la aguja de una brújula? Ya nos dimos cuenta ahí de que la corriente genera movimiento tangente a la brújula. De acuerdo con la tercera ley de Newton, esperaríamos que la situación opuesta fuera verdad, es decir, que un imán ejerza fuerza sobre un alambre con corriente eléctrica. Esto también fue confirmado experimentalmente por Oersted. ¿Qué quiere decir? La corriente genera magnetismo porque las brújulas se orientan en sentido tangente, pero también el imán genera en este caso electricidad. Probablemente eso se va a ver en la siguiente semana en el tema de inducción. Un imán puede, al estar en movimiento, hacer que exista con el campo magnético que el imán posee una corriente eléctrica. Tanto así que si se pone un amperímetro, que es un aparato para medir la corriente eléctrica, si se coloca un imán cerca de un amperímetro y este se mueve, se marca en la aguja del amperímetro o en el número digital que existe una corriente eléctrica pasando en ese momento a través de él. Y eso lo genera un imán en movimiento. Por lo que se puede decir a estas alturas que tanto la electricidad genera magnetismo como el magnetismo genera lo que es electricidad. Ahora que ya sabemos que existe una relación entre una corriente eléctrica y un campo eléctrico, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza sobre el alambre? ¿Cómo se mide? De forma experimental se ha encontrado que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la magnitud de la corriente en el alambre y a la longitud del alambre expuesto al campo magnético, más aún si el campo magnético aumenta, la fuerza se incrementa en la misma proporción. Quiere decir que la fuerza magnética va a aumentar, se aumenta el campo magnético, se aumenta la corriente eléctrica y se aumenta lo largo del alambre. Con eso podríamos establecer quizás la única expresión que se pueda ver el día de hoy matemáticamente, que es la fórmula de la fuerza magnética. La fuerza magnética también depende del ángulo, el ángulo teta que se da entre el vector corriente y el vector campo magnético, siendo proporcional al seno del ángulo. Quiere decir que si aumenta el ángulo, va a aumentar también lo que es la fuerza magnética. De tal manera que se llegó a la ecuación 1 que describe la fuerza sobre un alambre en términos de la corriente eléctrica, el campo magnético y la longitud del cable que lleva dicha corriente. Acá, pues establecemos lo que es ya la fórmula es esta, la voy a marcar para que vean, es esta prácticamente, F es igual a B y L por el seno del ángulo. O sea, la fuerza magnética es igual al campo por la corriente, por lo largo, por el seno del ángulo. Siempre y cuando, ojo, la fuerza y la corriente no formen 90 grados. Se va a ocupar esa, si entre ellos forman 60, si forman 45, si forman 30, si forman 35, vamos a tener una fuerza. Vea que sería vil por seno del ángulo. La fuerza máxima la vamos a obtener cuando la corriente y la fuerza formen 90 grados.
en ese caso vamos a tener la fuerza máxima. Entonces va a ser Bill nada más. Ya no le ponemos seno del ángulo porque seno de 90 es 1. Entonces sería campo por corriente por L, por longitud, por largo, por 1. Entonces no se coloca. Entonces que quede claro, la fuerza máxima, la fuerza magnética máxima va a ser máxima cuando la corriente y el campo formen entre ellos 90 grados. Vea, 90 grados. Por eso dice aquí, la primera es cuando forma un ángulo distinto a 90 grados. Acá pues podemos analizar esta imagen. Vea, fuerza realizada por un imán sobre un alambre. Más adelante se va a ver lo que es el diagrama, no, la regla de la mano derecha, que nos va a indicar pues prácticamente el movimiento de los alambres. Ahí pues estamos viendo un alambre en U. Vemos que existe pues prácticamente un alambre de corriente eléctrica en este punto que va o estaba prácticamente en la línea punteada que aparece, pero la existencia del campo eléctrico y la existencia de una corriente en este sentido, como de izquierda a derecha, genera que el alambre haga una curva hacia arriba y es por efectos de atracciones y repulsiones. En este caso, si el alambre estaba en la misma posición, pero la corriente no va hacia allá, sino que viene regresando, la misma forma vectorial de cada uno de ellos hace que el alambre se curve hacia abajo. Vemos la segunda imagen. Acá en la primera imagen, esta de acá, vemos que la corriente cero, miren, y la corriente cero, el recuadro es el campo magnético, es el azul. Ven que hay crucitas, quiere decir que el campo va entrando, en ese caso, digamos, a la computadora o al papel. Y entonces, como no hay corriente, el campo no va a generar nada en este alambre. ¿Ya? En el caso 2, sí, la corriente está yendo hacia arriba, la corriente hacia arriba y el campo magnético existiendo ahí va a generar que el alambre se curve hacia la izquierda, ¿verdad? Por efectos de la regla de la mano derecha. Por el contrario, si el alambre estaba en una posición inicial, pero la corriente ahora viene hacia abajo, en presencia de un campo magnético, va a generar una curva hacia la derecha en ese caso. Ya vamos a ver lo del ejemplo de campo magnético. Sería en este caso la regla de la mano derecha. Para la regla de la mano derecha vamos a establecer pues prácticamente una convención. Vea, vamos a convencer, a tomar en cuenta una convención y pues prácticamente ahí se ve lo que es la mano derecha, la están viendo, vea. Entonces podría mencionarles de que este dedo, miren, este dedo va a ser lo que es la corriente que aparece ahí en la imagen en verde. Los dedos estos van a ser el campo magnético y la palma de la mano va a ser prácticamente la fuerza magnética. Y entonces voy a ver si me puedo ubicar, no sé si me están viendo a mí, si se me alcanzan a ver, podríamos hablar de algo así, para que me vean. Si esta es la mano, si esta es la mano, y este dedo va a ser lo que es la corriente eléctrica, lo voy a representar con este plumón, ¿ya? Luego los dedos van a ser el campo magnético, que lo voy a representar con este plumón, miren, la posición, y la palma de la mano va a ser prácticamente saliendo de la palma de la mano, por lo que genera la regla de la mano derecha es algo así, miren, así, donde usted pone la mano en esta posición, miren, pone la mano en esta posición, va a tener en este caso el dedo gordo, digamos así, que es la corriente, los 4 dedos que serían el campo magnético y la palma de la mano, saliendo de la palma de la mano, el vector fuerza magnética. Entonces estaríamos hablando de un sistema tridimensional donde tenemos a la corriente,
donde tenemos al campo magnético y donde tenemos a la fuerza magnética. Entonces, en persona, pues se hace más fácil. A medida que usted va girando prácticamente la mano, así se le van moviendo los vectores en este caso. Si yo tengo aquí, cabal, como yo tengo aquí la mano poniéndose ustedes de este lado hacia acá, yo diría que la corriente está yéndose a la derecha, porque va para allá, hacia mi derecha. El campo magnético va entrando al teléfono de aquí para allá y la fuerza va subiendo. Pero ¿qué pasaría si yo la mano no la tengo así, sino que la tengo ahora volteada en esta posición? Entonces la ponemos aquí y lo que hacemos es voltearla en esta posición. Miren, ven que todo va moviéndose. Miren, se mueve. Por eso es bien como lo de la mano es bien práctica, es la palabra. Es bien práctica, prácticamente la utilización, porque a medida que usted mueve la mano, se le van moviendo todos los vectores. Miren, si yo hago esto, miren, así, ahora la corriente va hacia arriba, el campo siempre va a entrar al teléfono y ahora la fuerza está yendo hacia la izquierda. Si, por ejemplo, hablamos de que la mano la voy a poner en esta posición, miren, que la mano la pongo en esta posición, miren, vamos a hacer este resultado. Ya les digo. Tendríamos este resultado. Tenemos acá y lo ponemos en esta posición. Miren, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ahora la corriente eléctrica va a ir hacia la derecha, el campo magnético va a ir hacia abajo, miren, y la fuerza va como entrando al teléfono. Miren, si yo pongo la mano en esta posición, entonces voy a tener lo contrario. Agarro el plumón y hago esto. Miren, no se ve, pero la corriente siempre va a ir a la derecha, el campo va a ir hacia arriba y la fuerza va a ir como saliendo del teléfono. Entonces, más o menos eso es lo que se debería de interpretar con respecto a lo que es la mano derecha. Y ahí dice, con esta técnica podremos analizar la información de los apartados 2 y 3. La regla de la mano derecha se utiliza para saber la dirección en la que gira un campo magnético alrededor de un cable. Por ejemplo, se toma el alambre con la mano derecha de manera que el pulgar apunte en dirección de la corriente convencional y así los otros 4 dedos se enrollan alrededor del alambre en dirección del campo magnético. En el caso de la figura 4, el campo gira en dirección de las agujas del reloj. Si la corriente fuera hacia abajo, el campo giraría en dirección opuesta al mostrado. Además, en el apartado 3 se incluye una tercera componente, la fuerza que efectúa un campo magnético sobre un cable que lleva corriente. Para este caso debemos aplicar una tercera dimensión a la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura 5, que sería esta, ¿verdad? La figura 5 es esta. Se debe orientar el pulgar en dirección a la corriente, muy similar al caso anterior. ¿Vea? Ahora bien, los otros 4 dedos deben extenderse en la dirección al campo magnético. Finalmente, cuando ya están orientados la corriente con el pulgar y el campo magnético con los otros 4 dedos, la fuerza aparece en dirección de la palma de la mano. En ese caso, se explicaría de esa manera. Y esta explicación de la mano derecha nos ayuda a entender por qué, voy a subir, por qué los alambres hacen esta forma, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de entender. No sé si me están poniendo atención o si me están viendo, ¿verdad? Directamente. Entonces podríamos hablar de lo siguiente. En el caso del alambre, no sé si lo ven, o sea, véanme a mí y vean al alambre. Vea, en el caso del alambre, acá no pasa nada en el primero. En el segundo, el campo magnético va entrando. Vamos a ponerlo así, va entrando. ¿Ya? La corriente va hacia arriba. Miren, si ven ustedes la imagen. Entonces la fuerza va en este caso en esta posición. Miren,
va en esta posición. Así está, miren. El campo magnético entrando, la corriente hacia arriba y la fuerza hacia la izquierda. Y entonces si usted pone la mano derecha, entiende perfectamente esto. Miren, sería poner la mano en esta posición. Miren, el campo magnético entrando o apuntando hacia el teléfono, ya la corriente hacia arriba, según la imagen, y entonces hacia dónde apunta la fuerza, hacia la izquierda. Por eso es que el alambre se pandea hacia la izquierda. Vea, porque la corriente va hacia allá, el campo va hacia allá, y entonces la fuerza que aparece, que es la fuerza magnética, hace que el alambre haga esta curva. Vea, porque al final se aplica lo que es la regla de la mano derecha. Y la mano usted la pone de esta manera. Miren, así. Corriente hacia arriba, campo apuntando hacia el teléfono y la fuerza hacia mi izquierda. Así. ¿Qué pasaría si la corriente va hacia abajo? Ahora este va hacia abajo. Movámoslo con todo y la mano. Entonces sería, en este caso, así. Miren, si está así, se pone en esta posición. Miren, hacia abajo. Queda así. Y entonces vean que la corriente ahora va hacia abajo. El campo siempre va entrando al teléfono, pero la fuerza ha cambiado ahora hacia la derecha. Y entonces por eso es que al final el alambre genera una curva en esta posición. Porque primeramente cuando la corriente va hacia arriba lo hace así, pero cuando la corriente va hacia abajo lo hace de esta manera. Miren. O sea, gira conforme a la mano va existiendo. Miren, va en esta posición. La corriente va hacia abajo, el campo siempre va entrando, pero la fuerza va ahora hacia la derecha. Esa es la forma en que prácticamente se puede interpretar lo que es la regla de la mano derecha con esa imagen. Vea, en virtual cuesta un poco porque es como un tanto complicado. Los que vayan a presencial, pues vamos a hacer el ejercicio de la regla de la mano derecha presencial, porque ahí uno los pone cabal en la misma posición que uno se pone, estiramos la mano y hacemos todo lo que es el movimiento tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Eso mismo prácticamente explica lo que es también la imagen del imán, ¿verdad? En ese caso. ¿Preguntas? Y lo último, pues que sería los solenoides y los toroides, ¿verdad? Un solenoide es prácticamente es como esto, lo que van a hacer ustedes en la tarea. Y un toroide es cuando usted agarra todas las espiras y genera usted lo que es algo circular, digámoslo así. Esto ya es un toroide. Por eso dice aquí, figura 6, solenoide es el lineal, y figura 7, toroide es el que se une y forma anillos, ¿verdad? En ese caso. Entonces, no voy a ampliar más de esto, léanlo y pues comprendan que esto genera campo electromagnético, se le dice en este caso. Cuando usted haga el experimento de la tarea, usted va a generar con la electricidad atracción del clavito que aparece aquí. O sea, usted está generando electromagnetismo. La relación entre lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo. Al final, Hans Christian Oersted hizo que el magnetismo y la electricidad pues se unieran y formaran pues prácticamente una sola rama, una nueva rama, que es prácticamente el electromagnetismo, y eso es lo que usted va a comprobar en su tarea. Va a hacer la pila, va a hacer el alambre, vean cómo queda ahí, va a poner el clavo, y esta electricidad que genere este dispositivo va a ser capaz de comportarse como un imán. ¿Por qué? Porque cuando usted acerque el clavito, acerque la grapita o acerque el clip pequeñito, va a hacer que el clavo sea atraído
el clavo grande atraiga al clavo chiquito o a la grapita, vea, en ese caso. Hasta ahí quedaría lo que es la explicación. Ahora me voy a pasar a lo que son los dos ejercicios y a lo mejor les haga uno más, pero como les digo, no es tan complicado, solamente es una ecuación, por lo que no habría mayores dificultades. Vamos a colocar esto en posición. Y hacemos los ejercicios. Ahí está, hoy quedó mejor. Vaya, vamos a hacer prácticamente los ejemplos de la clase del día de hoy. Como les digo, solamente se van a manejar dos ecuacioncitas, que sería prácticamente la fuerza magnética, que es Bill por seno del ángulo, y la fuerza máxima, que sería nada más Bill. Serían las dos ecuaciones que vamos a ocupar, ya sea esta o esta, vea, dependiendo ahí la que vayamos a ocupar. Dice ahí, dice un alambre conduce una corriente de 22 amperios, estamos hablando del 1, vamos a poner los datos. Dice un alambre conduce una corriente de 22 amperios de este a oeste. Después lo vamos a ver. Suponga que en esa localidad el campo magnético de la Tierra es horizontal y dirigido de sur a norte. Ya vamos a ver eso. Y su magnitud es de 0.5 por 10 a la menos 4. Teslas. Esa es la unidad de medida del campo magnético. Determine la fuerza magnética que se ejerce sobre un tramo de 36 metros del alambre. O sea, estamos hablando de lo largo. Y preguntan la dirección de la fuerza. Y acá pues es importante establecer lo que se viene. Acá pues hablamos prácticamente de los puntos cardinales y hablamos de norte, oeste, sur y este. Y según el ejercicio dice, un alambre conduce una corriente de 22 amperios de sur, no, de este a oeste, o sea, de acá para acá. Es importante que tengamos prácticamente la forma de dibujar de este a oeste. Esta es la corriente, va de aquí para acá. Dice, en esa localidad, o sea, donde está la corriente, el campo magnético de la Tierra es horizontal, o sea, esta es la Tierra y esto va horizontal, ¿ya? Y va de sur a norte, ojo, de sur a norte, va de aquí para acá, miren, va de sur a norte. Y tiene su valor, que ya lo establecimos en ese caso. De ahí dice, determine la fuerza magnética, sería la fuerza magnética que se ejerce sobre un tramo de 36 metros del alambre. Ahí está. Y quiere hacia dónde se dirige. Para hacer este ejercicio, pues únicamente ya vimos que entre la corriente y el campo magnético existe 90 grados. Miren, y como es 90 grados, lo que voy a encontrar es la fuerza máxima. Que en este caso sería nada más Bill.
porque el ángulo entre la corriente y el campo es 90. Si el ángulo es distinto, pues ocupo la primera con el seno de ese ángulo. Lo que sucede es que si le ponemos seno de 90 es 1 y al final quedaría exactamente igual. Entonces decimos, la fuerza máxima va a ser igual al campo magnético, que sería 0.5. Lo voy a hacer quizás más aquí abajo. La fuerza va a ser igual a 0.5 por 10 a la menos 4 teslas por la corriente, que serían 22 amperios, por lo largo, que serían 36 metros. Y si usted hace esa operación, pues la forma es bien fácil. Solamente usted pone 0.5 exponente a la menos 4 por 22 por 36. Igual, 0.0396 sería la respuesta que ahí aparece. 0.0396. 0.0396. Ahí tendríamos prácticamente esa respuesta, y pues nos daría eso un valor, una unidad de el newton. Prácticamente, si queremos ver las unidades para eliminar, sepan ustedes que el Tesla es como decir newton sobre amperio por metro. Ese es Tesla, esta, miren. Por lo que yo tendría newton sobre amperio por metro por amperio por metro. Entonces al final se va a eliminar el amperio con el amperio y el metro con el metro, y me queda 0.036, 0.0396 newton. La diferencia, aquí lo que falta es la dirección, y aquí vamos a establecer lo que es la regla de la mano derecha. Con el dedo este índice se le llama, creo, vamos a representar la corriente. Vamos a representar lo que es la corriente. Con los 4 dedos estos vamos a representar el campo magnético, y entonces vamos a ver la fuerza hacia dónde se dirige. Si la corriente se representa con esta y va en este sentido, o sea, en el sentido de este a oeste, y el campo magnético va en el sentido sur a norte, sería en esta posición. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? Miren, es como que yo tuviera esto, miren, la corriente, el campo, que sería esto, ¿verdad? Miren, esto, y entonces la fuerza se trabaja con la palma de la mano. Entonces la palma de la mano queda apuntando hacia dónde, no hacia abajo, sino que entrando al papel. Entonces la fuerza sería este que aparece aquí, miren, que no se alcanza a ver, pero que ahí está, miren, así, miren, pero ahí está, miren, entrando, o sea, dirigido hacia la Tierra, ¿vea? Entonces esto, miren, dirigido hacia la Tierra, ahí se ve, miren, ahí se ve, ¿ve? Dirigido hacia la Tierra. Por eso es que al final la respuesta, según el ejercicio decía, la F se dirige hacia la Tierra. Y ahí estaría el primer ejercicio. 5 segundos para que le capturen la pantalla. Profe, no se ve completo. ¿A dónde le falta? Abajo. Sí, profe. Ahí. Es que ahí se me va. Ahí. No, por ahí se... Casi. Espérame. Ahí yo lo veo bien en mi pantalla. Pues, y ahí.
No, La parte de abajo. por ahí. Sí, profe, sí, ya Bueno, pude. veamos. Ahí. Sí, profe, ya pude Va. tomarle captura. Gracias. Bueno. Pero ahí, si se fijan, ya queda más claro lo de la mano derecha. ¿Ve? Vaya, vamos a hacer entonces el ejemplo número 2. Eran dos ejemplitos y probablemente haga uno. Y con ese acabamos. Vaya, dice el ejemplo número 2. Nos dice cuál es el valor de la corriente que circula por un conductor de 4 centímetros de largo que se encuentra perpendicular a un campo magnético de 0.0006 Tesla si la fuerza que experimenta es de 4 por 10 a la menos 5. Vamos a ubicar nuevamente los datos. El ejercicio número 2 nos dice cuál es el valor de la corriente. O sea, nos están pidiendo ahora I, que circula por un conductor de 4 centímetros de largo. Aquí ya no necesito decirles que hay que pasarlo a metro. Automáticamente 4 centímetros es 0.04 metros. Automáticamente. Y se encuentra perpendicular a un campo magnético de 0.0006. O sea que I y B están perpendicular, o sea, están a 90 grados. Entonces puede usar la misma fuerza máxima. Si la fuerza, dice, experimenta de 4, está experimentando una fuerza de 4 por 10 a la menos 5 newton. Entonces, vamos a ocupar nuevamente la ecuación de la fuerza máxima, que sería F igual a Bill. Sin embargo, vamos a despejarla I. La I con la B y la L están multiplicando, por lo que van a pasar a dividir. Y al final me va a quedar F sobre V por L. Y eso va a ser I. Al final, pues usted lo que hace es despejar, bueno, sustituir, y dice F va a ser 4 por 10 a la menos 5 newton entre P, que sería 0.0006 Tesla, por L, que sería 0.04 metros. Si usted hace esa operación, al final le va a quedar 4 por 10 a la menos 5 newton. Y si usted multiplica 0.0006 por 0.04, le va a dar 2.4 por 10 a la menos 5. Y si usted opera 4 por 10 a la menos 5 entre 2.4 por 10 a la menos 5, le va a dar un valor de 1.67, y eso debe de ser amperios. Igual que el ejercicio anterior, podríamos decir que arriba tenemos newton y abajo tenemos Tesla, que sería newton sobre amperio por metro. Y al final se va a eliminar este newton, se termina eliminando con este newton, y este metro se termina eliminando con este metro, por lo que quedan amperios. Ahí estaría la forma en que se puede interpretar lo que es la unidad de medida. Captura en la pantalla y ahí estaría prácticamente la explicación del ejercicio número 2. No olviden que la corriente y el campo magnético son prácticamente perpendiculares, o sea, están existiendo a 90 grados. Y para terminar, vamos a realizar un ejercicio, porque como son bien poquitos, solo vamos a hacer uno. Traté prácticamente que todos los ejercicios llevaran respuesta. Quiere decir que anteriormente pues los hice para poder establecer una
respuesta en ese caso. Ya van a ver que son bien sencillos los ejercicios y el planteamiento que se les hace a ellos, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, vamos a hacer las actividades para ir terminando ya esta jornada de 2 clases. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vaya, dice de actividades. El ejercicio número 2 nos dice, por un alambre conductor de longitud 5 centímetros, colocado horizontalmente dentro de un campo magnético de 0.0004 teslas, en dirección horizontal circula una corriente de 5 amperios. El conductor forma con el campo magnético un ángulo de 60 grados. Aquí aparece el ángulo. Miren, cuando el ángulo es distinto de 90, le va a especificar qué ángulo es. Y le pregunta cuál es la fuerza magnética. Miren, es completamente sencillo. Vale, entonces vamos a usar la ecuación, la otra que aparecía, que es F es igual a Bill por el seno del ángulo. Esa es la ecuación que se va a utilizar para ese ejercicio. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito para que nos alcance y vamos a decir que F va a ser igual a Bill. Bill sería 0.0004 teslas por corriente, que sería 5 amperios, por largo, que serían 5 centímetros, a metros, que serían 0.05 metros, por el seno de 60. Lo voy a volver a escribir porque para que quepa acabar. Sería 0.0004 teslas por 5 amperios por 0.05 metros por seno de 60 grados. Hace de una vez la operación y pues le debe de dar la respuesta que ahí aparece. Hacemos 0.0004 por 5 por 0.05 por seno de 60 y nos da 8.66 por 10 a la menos 5. La fuerza sería de 8.66 por 10 a la menos 5. Luego establecemos las unidades y decimos Tesla sería Newton sobre amperio por metro. Acuérdese, un Tesla es un Newton sobre amperio por metro. Por amperio por metro. Al final, este amperio y este metro se eliminan y me quedan Newton. Por lo que la respuesta es Newton. Ahí estaría la respuesta del ejercicio número 2. Pues de esta manera, pues terminamos lo que es la jornada número 2 del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita que quieran hacer pues de la clase? Si no, pues nos quedamos ya guardando el video y haciendo las respectivas finalizaciones. Al final,
No hay ninguna preguntita. Entonces voy a dejar la grabación y nos vamos despidiendo ya de esta tarde.